Muy buenas noches, mis queridos hermanos, y gracias por estar conectados con nosotros en este miércoles de noche. Esperamos que esta transmisión los encuentre con bien, bajo las bendiciones de nuestro Dios, y aun cuando nosotros estamos enfrentando grandes desafíos, que los encuentre confiados en Dios, en que Él puede hacer grandes cosas en su vida, aun cosas milagrosas. Y aun cuando las cosas no se pongan tan bien en nuestras vidas, tenemos un Dios que sigue obrando por nosotros. Continuamos con nuestra serie de milagros que hemos tocado todos los miércoles. Y hoy tenemos un milagro que yo creo que es muy espectacular, muy importante también en uno de los momentos cruciales en las conquistas de la tierra de Canaán del pueblo de Israel. Estamos hablando del milagro del momento cuando se detuvo el sol. Pero antes que nosotros entremos a esa meditación, yo les voy a pedir a cada uno de ustedes que por favor incline su rostro conmigo. Vamos a pedir la bendición de Dios en este momento. Estamos esperando de que Dios pueda acompañarnos al meditar en su palabra. Así que donde sea que estén, con quien sea que estén, les invito que por favor inclinen su rostro y vamos a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias infinitamente porque eres bueno y para siempre son tus misericordias. Pero gracias, Padre, en particular porque hoy podemos reunirnos a través de este medio para estudiar tu palabra, para analizar y meditar en las Sagradas Escrituras y más que nada poder recibir bendición a través de tu palabra. Estamos rogando que mis hermanos en este momento puedan ser bendecidos grandemente. Bendice a sus familias, a ellos individualmente, y que al meditar en las palabras que las Escrituras tienen para nosotros, cada uno de nosotros podamos crecer más cerca de Dios y aprender a trabajar junto a Él. Gracias por estar con nosotros. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La Biblia nos dice que el rey de Jerusalén, mucho antes que fuera la capital de Israel, escuchó noticias de todo lo que Josué y los israelitas habían hecho. Y esto le causó gran temor. En particular, tres cosas importantes causaron estos sentimientos en Adonisedec, rey de Jerusalén en aquel entonces. La primera fue la conquista de la supuesta ciudad impenetrable de Jericó. La segunda fue la gran victoria que Israel había tenido en Hai. Y la tercera fue la alianza que Israel había formado con Gabaón, que era en aquel entonces una ciudad grande que tenía hombres fuertes de guerra. Al escuchar todas estas cosas, el rey de Jerusalén mandó mensajeros a 4 pueblos, a los pueblos de Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón, y les dijo lo siguiente. Josué capítulo 10 versículo 4 dice: subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. La alianza militar fue hecha y 5 reyes de los amorreos subieron e hicieron guerra contra Gabaón, de acuerdo a la Biblia. Ahora, los gabaonitas inmediatamente mandaron mensajes a sus aliados, a Josué. Y Josué capítulo 10 versículo 6 dice que el mensaje decía: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Israel inmediatamente se movilizó al escuchar el mensaje y subieron a Gilgal, donde la batalla se estaba peleando. Ahora, en todo eso, Jehová les hizo una promesa a Israel, a Josué en particular. En Josué 10:8 nosotros leemos que Jehová le habla a Josué y le dice: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y la evidencia de que Dios iba a cumplir sus promesas se vio inmediatamente en el campo de batalla, cuando la Biblia dice que Dios hirió las fuerzas del enemigo con gran mortandad, hasta arrojando grandes piedras de granizo del cielo sobre ellos.
Pero aunque el pueblo estaba venciendo a los enemigos, el pueblo de Israel estaba teniendo victoria, y aunque Dios les asistía de gran manera, el sol se comenzaba a ocultar y la batalla aún faltaba por ganarse. Y es en este momento que uno de los milagros más espectaculares en toda la Biblia llega a ocurrir. Dice la Biblia en Josué capítulo 10, versículos 12 en adelante. Dice: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Está escrito esto en el libro de Jacer. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Mis queridos hermanos, quiero que por un momento ustedes mediten en el significado de este milagro y comprendamos juntos lo espectacular que fue este suceso. Fácilmente nosotros pudiéramos decir que este sencillamente fue otro milagro en una lista grande de obras milagrosas que Dios hace en la Biblia. Y por supuesto, este es otro milagro que la Biblia nos describe. Pero muchos de los milagros que nosotros vemos en la Biblia se manifiestan a un nivel local. Es decir, muchos milagros afectan solamente un grupo de personas, no todo el mundo. El milagro, por ejemplo, del agua que salió de la roca afectó específicamente al pueblo de Israel. Ellos recibieron el agua. El milagro de la caída de las murallas de Jericó se manifiesta entre un conflicto entre dos pueblos, nadie más después de eso. Y aún el milagro del maná, espectacular como lo fue, solamente fue para proveer comida para Israel. Pero este milagro, cuando se detuvo el sol y la luna, tiene implicaciones globales, implicaciones para todo el mundo. Porque realmente, ¿qué significa que el sol se detenga? Las leyes naturales del mundo en el que nosotros vivimos, las leyes naturales que Dios mismo estableció, nos dicen que el sol se mueve a través de nuestro día, no porque el sol en sí se está moviendo, sino porque la esfera del mundo se mantiene en rotación a una velocidad de 1100 millas por hora. Entonces, para que el sol se detenga, para que el sol no se mueva por 24 horas, significa que la tierra misma, se detuvo en rotación por ese tiempo. Ahora, si eso llegara a pasar, dicen algunos científicos, la atmósfera del cielo seguiría su rotación a la velocidad de 1100 millas por hora. Y todo lo que está en la superficie, árboles, tierra, casas, edificios, hasta el mismo ser humano, ¿verdad? Nosotros que andamos caminando y manejando sobre este mundo, aún todo eso terminaría arrebatado violentamente hacia la atmósfera, completamente destruido. Para la existencia del ser humano, que el sol se detenga es básicamente lo peor que le puede suceder, porque quedaría completamente destruido, muerto, terminando en el espacio. Es decir, nosotros necesitamos que el mundo siga rotando, que no se vaya a detener para poder existir. Pero el hecho de que el sol se detuvo, de acuerdo a la Biblia, y el resultado final no fue caos global, nos indica algo muy importante. Nos indica que Dios está al control. Este milagro nos enseña primeramente que Dios tiene todo a su control. Claro, siempre decimos esto cuando nosotros hablamos de las cosas que nos suceden, especialmente en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Usamos la expresión, Dios está al control. Dios está al control de nuestras vidas. Eso es algo que nosotros sabemos. Pero cuando decimos que Dios tiene todo a su control, realmente lo que estamos diciendo, o lo que estamos reconociendo, es que Dios tiene todo
a su control. El mundo natural está a su control. El espacio y el universo están bajo su mando, desde el átomo más pequeño hasta la galaxia más grande. Todo le responde a Dios y nada le sorprende. Esto no significa, de paso, que Dios micromaneja todas las cosas. Nosotros sabemos que las leyes naturales son instituidas por Dios para que el sistema natural se maneje por sí mismo. Y por el otro lado, sabemos que el ser humano, nosotros, hemos recibido libre albedrío, la habilidad de escoger entre el bien y el mal. Pero Dios, siendo más grande y más poderoso, sujeta todas las cosas bajo su gobierno. Y esto, mis queridos hermanos, es muy buenas noticias, tremendas noticias, porque este Dios, ¿verdad? Es el mismo Dios que busca cómo bendecirte, cómo protegerte y cómo salvarte. Yo quiero que tú recuerdes, por ejemplo, las palabras que nosotros encontramos escritas por el apóstol Pablo en Romanos 8:31. La Biblia dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Al decir que Dios está por nosotros, es indicación que el ser que tiene todo bajo su control, el que gobierna sobre todo el universo, el que puede detener el sol y la tierra y todas las leyes naturales del universo, ese ser está de tu lado, está por ti, está por mí. Y estas son realmente buenas noticias, que el Dios a que nosotros servimos está completamente bajo control, tiene todo bajo su control y más que nada está dispuesto a ayudarte. Realmente lo que nosotros encontramos en las Escrituras es una verdad muy grande, ¿verdad? Dios tiene todo a su control, pero Dios también puede hacer grandes cosas en tu vida. Eso, muy buenas noticias. Se lo repito, muy buenas noticias. Pero aquel día, cuando se detuvo el sol en Gabaón, no solo fue un milagro que nos enseña del poder de Dios, aunque es cierto, ¿verdad? Nos enseña de esto, nos enseña del control que Él tiene sobre todas las cosas, incluyendo la naturaleza. Este milagro también nos enseña lo que puede suceder cuando Dios y el hombre cooperan. Es decir, cuando Dios y el hombre trabajan juntos. Ahora, yo creo que esto es obvio, pero vale repetirlo. Nosotros, como seres humanos, no podemos hacer mucho. Claro, nosotros trabajamos y obramos, ¿verdad?, para mantener algo de control en nuestras vidas, pero realmente nuestra influencia es mínima. Nuestro control sobre las cosas en nuestro alrededor es muy poco. No, nosotros cuando venimos y pensamos lo pequeño que somos en comparación a la creación de Dios, realmente somos insignificantes, somos tan pequeñitos. Pero ese día, de acuerdo a la Biblia, Jehová atendió, y así dice la Biblia, a la voz de un hombre. Y aunque el hombre nunca pudiera detener el sol por sí mismo, junto a Dios, junto con Dios, en cooperación con Dios, todo se vuelve posible. Jesús mismo reconoce esta verdad al decir lo que nosotros leemos en Mateo 19:26. Jesús dice: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Pero por supuesto, para Dios todo es posible. Después de todo, Él es el creador, ¿verdad?, del cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay. Él ha creado todo. Pero el texto hace referencia a las cosas que son imposibles para nosotros. Y por tanto, como para Dios todo es posible, en Dios todo es posible para nosotros. Se lo repito una vez más. En Dios todo es posible. O puesto de otra manera, citamos Filipenses 4:13, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A mí me gusta mucho cómo Elena de White describe este punto. Y ella describe lo siguiente en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 268. Y noten lo que ella escribe. Dice: cuando la voluntad del hombre coopera con la voluntad de Dios, llega a ser omnipotente.
Cualquier cosa que debe hacerse por orden suya puede llevarse a cabo con su fuerza. Todos sus mandatos son habilitaciones. Miren, mis hermanos, la verdad es que a veces nosotros nos encontramos con desafíos tan grandes que parecen ser imposibles de superar. Pero todo se puede en Cristo. Cuando nosotros cooperamos con Dios, Dios hace grandes cosas entre nosotros. ¿Tienes un problema en tu trabajo que no te deja dormir? Deja que el poder de Dios se manifieste en tu vida. ¿Estás preocupado por la vida espiritual de tus hijos? Muchos de nosotros tenemos esa preocupación. Dios puede hacer grandes cosas en la vida de ellos para salvarlos y protegerlos. ¿Luchas con tendencias y pecados que nadie sabe, pero que no puedes dejar? Coopera con Dios. Y si el sol se detuvo para Josué, Dios puede detener la influencia de esos pecados en tu vida. Cuando nosotros cooperamos con Dios, cuando nosotros permitimos que Dios tome control de nuestra voluntad, grandes cosas suceden. Y ese es el llamado de Dios para nosotros en esta noche. Dios te dice, déjame entrar, déjame obrar, déjame cambiar, déjame mover y quitar y poner cosas en tu vida. Y si escuchamos el llamado de Dios, aunque las cosas parezcan imposibles, Dios puede. Recuerda esas dos palabras, nunca olvides esas dos palabras. Dios puede. Es más, te invito a que lo repitas en este momento. Dios puede. Termino con esto. Después que el sol y la luna se detuvieron por palabra de Josué, la Biblia termina describiendo el milagro con una frase importante. Dice, Jehová peleaba por Israel. Y eso es cierto para nosotros, para ti y para mí también. Jehová pelea por nosotros. Jehová pelea por ti. Y nuevamente, si Dios está por nosotros, ¿quién o qué puede estar contra nosotros? Yo quisiera invitarles a que recuerden este milagro y recuerden primero que Dios tiene todo bajo su control. Segundo, grandes cosas pueden suceder cuando el hombre y Dios cooperan juntos. Y tercero, que Dios está peleando por ti. Inclinen su rostro conmigo. Vamos a orar. Querido Jesús, gracias nuevamente por dejarnos estar aquí y meditar en este gran milagro que hiciste en aquellas tierras de Gabaón, donde le diste la victoria a tu pueblo. Ahora en este momento nosotros rogamos de que podamos tener en mente de que todo está bajo tu control, de que tú estás tratando de cooperar con nosotros, y si lo haces, si nosotros te permitimos, grandes cosas llegarán a suceder en nuestra vida. Y tercero, que Dios está peleando por nosotros, que tú estás peleando por nosotros. Danos la victoria. Haz grandes cosas en nuestra vida. Demuéstranos de que todo está bajo tu control. Y sabemos que esas cosas lleguen a ser realidad en nuestras vidas, estaremos mejor cada día acercándonos más a ti, reconociendo que eres un Dios que nos sigues amando y nos sigues queriendo. Gracias por estar con nosotros. Bendice a mis hermanos que estuvieron con nosotros en esta noche, aquellos que van a escuchar después, pero pedimos de que todos podamos cooperar con Dios y ver grandes cosas en esa pelea, en esa lucha que tú tienes por nosotros. Gracias, te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, mis queridos hermanos, y nos vemos en las siguientes transmisiones. Pasen feliz noche.